Bueno, mis cordiales saludos para todos los hermanos y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos nuevamente desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, en San Joaquín del estado Carabobo, con gozo en el corazón y con la ayuda del Señor. Tengo días que no hago esta actividad, este ejercicio, porque estuve un poco ocupado con el trabajo. Y bueno, ya tengo la oportunidad, gracias al Señor, y espero que todos se encuentren bien. Ya he orado y busqué la ayuda del Señor, porque yo sé que soy un poco torpe, pero con la ayuda del Señor puedo exponerle el plan de salvación, el mensaje del Evangelio, para que usted pueda comprender su condición delante de Dios de pecador perdido y que puede entrar por la puerta, que es el Señor Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados, borrados, y pueda ser salvo y ser librado del lugar de la condenación eterna, que es el infierno. Yo, un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, caí postrado pidiéndole perdón al Señor, y Él perdonó los pecados de este indigno pecador, y ahora tengo seguridad de que voy para el cielo desde esa noche. Un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Nunca se me olvida esa experiencia. Reconocí que era culpable y llegué a Él, al Señor Jesucristo, al que vive. Él está vivo. Quisiera comenzar cantando solamente una estrofa del himno 569 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La última estrofa. En su misericordia Dios quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrás. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien, ¿qué harás? Piensa bien, ¿qué harás? Hoy podrías morir. Tus pecados aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien, ¿qué harás? Quisiera leer sobre dos, uno que está en el cielo y otro que está en el lugar de condenación, y lo relató fue el mismo Señor Jesucristo, y está perdido. Por eso la salvación es en vida. La mayoría de las personas están conscientes y pueden pensar, porque Dios le dio la capacidad para pensar y recapacitar y arrepentirse y poder reconciliarse con Dios. Y en esta dispensación de gracia es por medio de la persona del Señor Jesucristo, el que le puede salvar, para usted hallar reconciliación con Dios. Quisiera leer en Lucas 13, versículo 22, la puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecé a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzaré a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en vuestras plazas enseñad.
enseñaste, pero os digo que no sé de dónde soy. Apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Versículo 30, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Lucas 16, el caso del rico y Lázaro, voy a abreviar, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vamos a leer desde el principio. Había un rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de sus migajas que caían a la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden pasar de allá acá. Vemos el relato después. Entonces él le dijo que le rogó que pues a su padre que le enviase a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no vengan también a este lugar ellos de tormento. Y el mismo Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Entonces vemos que él dice: no, Padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos que ese lugar de condenación no fue hecho para el hombre, pero el hombre, a causa de su desobediencia, Dios también lo va a enviar a ese lugar. No lo va a enviar, la misma persona se envía, pero después en el gran trono blanco van a ser juzgados conforme a los libros y al desprecio a lo que Dios dice les quiso encomendar para que creyeran en el Señor y fuesen salvos, y rechazaron. Irán a ese lugar, van a ser juzgados y condenados y lanzados al lago de fuego. Pero aquí vemos que yo te estuve leyendo, hay unos que serán, pero aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Ahora nosotros los gentiles somos los postreros, y el mensaje de salvación fue también para los antiguos en el tiempo de la ley. Y aquí vemos que aquí les predicaban eran los profetas. Entonces vemos que el Señor, la salvación es en estos tiempos por medio del Señor Jesucristo, por la fe. Igualmente había salvación cuando los profetas predicaban y daban el mensaje que Dios quería para la nación de Israel. Y el mismo lugar de condenación eterna que llegaron los que rechazaron desde el primero, desde después de Adán y Eva, que uno de los primeros fue Caín. Entonces hasta los días de hoy también es el mismo lugar de condenación para todo aquel que rechaza la gracia de Dios por andar en sus deleites temporales en este mundo.
El Señor Jesucristo pasaba por la ciudad y aldea enseñando y encaminándose a Jerusalén, y una persona le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Él no estaba degradando a ninguno. Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Para Dios no hay excepción de personas. La persona se pierde si muere en sus pecados, es porque quiere hacerlo. Igual le pasó a Judas. Como dicen Hechos de los Apóstoles, él escogió su propio lugar. El mensaje del Evangelio ha sido expandido, predicado a nivel mundial. Mayormente hay naciones a donde no se puede predicar porque persiguen a los creyentes, pero aún así el mensaje ha llegado ahí y ahí han sido personas salvadas en esta dispensación de la gracia. Igualmente pasaba antes del Señor. Dios hablaba por medio de los profetas. Dios habla por medio de sus predicadores en estos tiempos. Dios nunca ha sido egoísta ni no ha negado el mensaje de salvación a la persona. Él ha usado sus vasos en cada localidad, en cada estado, en cada país. Hay esparcidos creyentes por todos lugares, y cada uno de los creyentes somos responsables de advertir al pecador de su condición delante de Dios y su justa ley. La escritura solamente es suficiente para despertar a un pecador que pueda entender que va caminando a espalda de Dios y que va caminando en un camino descendiente al lugar del infierno. El Señor le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. La puerta en estos tiempos, en esta dispensación de gracia, es el Señor Jesucristo. Igualmente como en los días de Noé, esa arca tenía una puerta, y los 8 que entraron fueron salvos porque le creyeron a Dios lo que Dios les advirtió, que iba a venir un diluvio. Nosotros te estamos advirtiendo que hay un lugar de condenación eterna para todo aquel que rechaza y quiere vivir su vida aquí a espaldas de Dios en el pecado. Entonces el Señor, vemos que después le dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecé a llamar a la puerta: Señor, Señor, ábrenos. ¿Cómo sería en los días de Noé cuando Dios cerró la puerta del arca? Estarían llamando, pero ya no había más oportunidad. Y así es igual, ya los 2000 años, porque un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años para el Señor como un día. Para el Señor no hay variedad, no hay tiempo ni espacio. El Señor es como que se fuese ido ayer, pero nosotros lo vemos, ya Él tiene más de 2000 años, y pudiera cerrarse la puerta de esta dispensación de gracia y te pudieras quedar para pasar por los juicios que vienen a esta tierra. Ahorita también hay muchos que su fe la canalizan equivocadamente en otras cosas y no en lo que dice la palabra de Dios, porque el ser humano siempre sobre la soberbia quiere buscar lo más fácil, quiere solucionar su problema con Dios en su propia opinión de él, en su soberbia, y esto no es así. Es por lo que dice la palabra de Dios: arrepentido y creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo y entregarle el control de tu vida a Él. Pero tienes que creer de corazón para que tus pecados sean perdonados. En el día del gran trono blanco muchos van a estar como dice aquí, y Él les dirá: no sé de dónde soy. Y entonces dirá: pero hemos comido contigo, bebido, en nuestras plazas enseñaste, echamos demonios, dicen otras escrituras, hicimos esto. Entonces, pero el mismo Dios, el mismo Señor os dirá: os digo que no sé de dónde soy, apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. El ser humano solamente los designios de su corazón es de hacer el mal, y por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos. Todos los salvados vamos a estar
en el día del gran trono blanco también, y todos los que no son salvos nos van a ver y van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Dios tuvo primero el mensaje a la nación de Israel y entró después el mensaje, la salvación, porque Dios no hace excepción de personas, a nosotros los gentiles, y ya muchos somos salvos, y tú también puedes ser salvo. Esforzado a entrar por la puerta angota, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor no está negando la salvación, Él le dice esforzaos. ¿Por qué la persona tiene que esforzarse? Porque el ser humano quiere vivir en este mundo en sus pecados, en sus deleites. Aquí vemos esta otra escritura que te leí. Vemos aquí a este rico, ¿verdad? Él se vestía, hacía banquetes, se vestía de lino fino, y el nombre del rico no aparece porque para Dios ya quedó él olvidado, separado de Dios totalmente cuando murió en sus pecados. Pero vemos un mendigo llamado Lázaro. El nombre del mendigo está inscrito en el libro de la vida, como la última vez que te prediqué, en el libro de los Hebreos está el nombre de aquellos grandes, y de cada uno de nosotros los salvados está inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Esto eran cuando estaban predicando los profetas, eran responsables delante de Dios, pero el Lázaro aprovechó su oportunidad, y cuando murió alzó sus ojos, y entonces vemos ahora, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo vio. Quisiera leer un pasaje porque Dios ve todo esto. Dice: el Seol está descubierto delante de él, del Señor, y Astalón no tiene cobertura. Dios está viendo todo. Y en el libro de Isaías nosotros vemos que ese rico se fue consciente y con sus pecados descendió. Esto está en Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de sus arpas gusanos sonará en su cama, y gusanos te cubrirá. Descendió al Seol con su soberbia. La persona se va clarito para el lugar de condenación eterna, y Dios sabe porque Él lo está viendo, pero hay una separación. Ese lugar del Seol, el lugar de los muertos. La mitología del antiguo, los que estudian estas cosas dicen que era un lugar a donde iban los muertos como creyentes, había una separación, y los que iban a ese lugar que se perdían también. Entonces vemos que Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en vida. Dios le dio bienes a ese rico y todo, pero él los disfrutó. A Lázaro vemos que dice: a Lázaro también male, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. No quiere decir que el que tenga dinero se puede perder, puede ser salvo, porque vemos a José de Arimatea, el que sepultó al Señor, era rico, y hay creyentes que tenían propiedades y esas cosas. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, pero dice: una cima está puesta entre nosotros, y de manera que los que quisieran pasar aquí a vosotros no pueden ni pasar de allá. Entonces él le dijo que le envía a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para testificarle. La persona puede ser salva y tiene oportunidad de testificar y de servir al Señor, es en vida, pero tiene que creer,
Pero si pierde su tiempo, su vida aquí en sus deleites temporales, aquí como lo perdió este rico, y Dios le dio bienes y todo, pero él todo lo malgastó en esta tierra, en sus deleites temporales, y acabó su límite de día. He aquí, hoy es el día de salvación. Y el Señor les da límites de día a todo ser humano, de límites de su habitación aquí en la tierra. Va a llegar el día que tiene que partir de esta tierra, pero mientras está en vida usted tiene que humillarse, arrepentirse de sus pecados y llegar a la fuente de salvación, que es el Señor Jesucristo, para que usted pueda obtener el perdón de sus pecados. Pero tal vez está canalizando su fe en otras cosas, en imágenes, en otras cosas, en falsas doctrinas, y teniendo esperanza en cosas que le digan: hombre, crea lo que dice la palabra de Dios. Tiene que arrepentirse, dejar su soberbia y humillarse y creer en el Señor y obedecerle y testificar de Él, porque es en vida. Este rico después, cuando estaba en el lugar de condenación eterna, en el infierno, ya él estaba mandando para que fueran a testificarle que fuera Lázaro, pero ya no había oportunidad para él. Por eso nosotros los salvados te impartimos literatura, tratado, te tratamos de predicar para que seas librado de este lugar de condenación, porque la persona cuando muere, su alma va directamente a ese lugar de condenación si no creyó en Cristo, en el Señor Jesucristo en vida, y ahí va a estar despierto, consciente su alma, para el día del gran trono blanco, su cuerpo ser unido con su alma para ser juzgado y ser lanzado al lago de fuego. En la escritura del Antiguo Testamento hay bastantes pasajes bíblicos que hablan del lugar de condenación, y el libro de Apocalipsis en Revelaciones está hablando con más claridad sobre ese lugar, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y esto mismo lo advirtió el Señor. Y entonces allí será el llanto y cuando vean a Abraham, a Isaac y Jacob. Y vemos que este rico vio a Abraham aquí. Se cumplió lo que estaba diciendo el Señor. Amigo, si tú mueres en tus delitos y pecados, el día del gran trono blanco vas a ver al mismo Señor Jesucristo, al que te predicamos con tanta insistencia y con tanto amor en nuestros corazones, para que tú fueras librado de ese lugar de condenación. Pero puedes ser librado en vida. Más vale, como dice en Eclesiastés, más vale perro vivo que león muerto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, amigo. No tienes más solución, no hay solución en otro. Solamente la solución de tu pecado está en la persona del Señor Jesucristo, al que fue sepultado y al tercer día resucitó, y te predicamos un Cristo vivo que ascendió al cielo, y Él vendrá por nosotros. Nosotros le estamos esperando. En cualquier momento Él vendrá y nos sacará de aquí. Y ojalá tú seas salvo para que también puedas ser arrebatado.